Ayer a las 14:22 en Europa, la red de Bitcoin alcanzó los 20 millones de Bitcoins minados, el mayor hito de escasez de la historia del dinero digital. Solo queda 1 millón por emitir y tardará hasta el año 2140. Y ocurrió el mismo día que el petróleo tocó casi los $120 por barril, el mismo día que estallan refinerías en Irán, el mismo día que las bolsas asiáticas tuvieron que tirar del freno de emergencia porque todo se hundía. Y mañana, a las 13:30 hora centroeuropea, sale el dato que puede definir el precio de Bitcoin en los próximos 6 meses. Quédate, porque hay 3 capas en lo que está pasando y la mayoría solo está viendo la primera. Empecemos por lo que todo el mundo está mirando. Ayer el petróleo llegó a casi $120. Ataques a refinerías en Irán, el G7 en pánico. La bolsa de Corea del Sur tuvo que parar porque la caída era demasiado brutal. Y en Japón los futuros bajaron un 5%. Y la reacción instintiva fue inflación disparada, Reserva Federal bloqueada, activos de riesgo al suelo, vende Bitcoin. Pero hay un problema con esa narrativa. Durante el día de ayer, el crudo ya corrigió hasta los $81. En pocas horas. ¿Por qué? Porque la subida no fue por escasez real. China y Japón anticiparon el conflicto y llevan semanas con reservas llenas. Capacidad para aguantar 2 meses con el estrecho de Hormuz cerrado. El crudo físicamente fluye. Lo que explotó ayer fue un estrujamiento de cortos, un short squeeze financiero. Los cortos saltaron por encima de $100 y provocaron una liquidación en cadena. Traducido, el pánico fue real, la escasez no. El mercado se asustó de su propia sombra. Pero que el petróleo corrija no significa que la amenaza macro haya desaparecido, porque hay una segunda capa que muy poca gente está mirando. Fíjate en lo que está pasando simultáneamente en 3 mercados distintos. 1. Los bonos. Los rendimientos de la deuda soberana están en máximos recientes, no solo en Estados Unidos, también en Japón y en China. Cuando los bonos ofrecen un 5% garantizado sin riesgo, ¿para qué entrar en Bitcoin? 2. El oro. El oro mantiene niveles récord. Eso confirma que el dinero institucional está en modo defensivo. No está apostando por el crecimiento, está buscando protección. 3. Japón. Este es el que casi nadie menciona. El Banco de Japón es el mayor acreedor externo del mundo. Si cambia su política monetaria para proteger el yen, las instituciones japonesas repatrian capital masivamente. Venden bonos americanos, venden acciones globales, venden ETFs de golpe. Ese riesgo sigue activo y cuando lo desarrollemos en profundidad te va a sorprender. Lo dejamos para un próximo vídeo. Traducido, hay demasiado dinero buscando refugio al mismo tiempo y eso deja muy poco oxígeno para Bitcoin. Y ahora viene el dato que me parece más relevante de lo que pasó ayer. Mientras el SP500 caía, mientras el Kospi, que es la bolsa de Corea del Sur, activaba el freno de emergencia, mientras el mundo entraba en pánico, ayer Bitcoin subió casi un 4% y el oro bajó. Esto es importante. En un colapso sistémico real, en pánico de verdad, el oro dispara, siempre, sin excepción. Que el oro baje mientras Bitcoin sube significa una sola cosa. El smart money no está descontando un conflicto prolongado. No hay fuga sistémica, hay volatilidad táctica. Si lo traducimos, quiere decir que Bitcoin no está roto, está bajo presión y hay diferencia. Pero que aguante no significa que esté libre, porque tiene un problema estructural propio que la macro está amplificando. Hoy os voy a dar 3 datos concretos facilitados por un analista on-chain de CryptoQuant. Son los siguientes. El DXY subió de 95.6 en enero casi un 4% en 6 semanas. Mientras el diferencial de tipos entre la Reserva Federal y el Banco Europeo sigue existiendo, el capital tiene un imán hacia el dólar. Y un dólar fuerte es viento en contra para Bitcoin. Por otro lado, la estructura en Bitcoin. El 80% del precio se forma en futuros, solo el 20% en spot. Eso significa que cualquier bajada forzada puede convertirse en cascada de liquidaciones muy rápido. Sin volumen real en spot, las subidas son frágiles. Las ballenas on-chain. Desde el máximo histórico de octubre, las grandes carteras llevan meses distribuyendo, vendiendo. Desde enero de 2026 se sumaron las más grandes. Los datos están en la blockchain, no es interpretación, es lo que está pasando. Traducido de forma rápida, es que Bitcoin tiene fortaleza relativa, pero está jugando con el freno puesto. Este es el contexto exacto en el que llega el CPI, los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos. Será mañana. 2 caminos, uno abre la puerta, otro la mantiene cerrada. Escenario verde. El CPI modera. La presión del crudo no aparece todavía en los datos. La Reserva Federal tiene margen para recortar en el FOMC del 18 de marzo. El dólar cede y la fortaleza de Bitcoin de ayer se confirma como señal real. Es una ventana alcista.
Un escenario rojo. El CPI sale alto, el petróleo ya ha dejado huella en los precios, la Reserva Federal no puede moverse, el dólar se consolida, las ballenas siguen distribuyendo. Los soportes de Bitcoin quedan expuestos. Sé que todo esto suena muy complejo, y lo es. El contexto macro ahora es genuinamente complicado. No te estoy simplificando nada, pero necesitas tenerlo antes de que salga el número de mañana. Y si quieres tener un sistema que te lo lea de forma ordenada cada vez que salgan datos como estos, tienes esa opción. Tengo una herramienta que integra exactamente esto. La situación macro, el dólar, los bonos, el crudo, el estado del mercado, el precio, la liquidez, el análisis on-chain, el comportamiento de las ballenas, por ejemplo. Todo en una sola puntuación. Se llama Checklist Suelo. Te lo mando gratis. El enlace está abajo en la descripción. Mañana a las 13:30 sale el número. ¿Tú ya sabes lo que significa?